Si eres como yo y te gusta disfrutar de postres con calabaza, te invito a que pruebes esta receta de un delicioso pie que tiene un relleno cremoso con especias y una cobertura crocante. Antes de empezar, asegúrate de tener todos los ingredientes listos. Puedes encontrar la lista en la caja de descripción. Primero prepararemos la masa. En un tazón colocamos 180 gramos de harina todo uso y media cucharadita de sal y mezclamos bien. Añadimos 28 gramos de manteca vegetal y mezclamos usando un tenedor hasta que la manteca quede bien distribuida. Agregamos 85 gramos de mantequilla sin sal que debe estar fría y cortada en cubos. Mezclamos con las manos para que quede cubierta por los ingredientes secos y cortamos. Continúa cortando la mantequilla y frotando la mezcla con los dedos hasta que ésta tenga una consistencia similar a la arena. Agregamos una cucharada de agua fría y mezclamos con un tenedor. Repetimos agregando una cucharada de agua a la vez hasta que ya no se vean ingredientes secos. Ten cuidado de no agregar mucha agua. Si tomas un poco de la mezcla y presionas entre la mano, se debe formar una masa consistente. Presionamos con la mano para formar una bola, asegurándonos de no amasar. Cubrimos la masa con plástico adherente y formamos un disco. Refrigeramos por media hora. Pasada la media hora, espolvoreamos harina en la superficie de trabajo. Colocamos el disco de masa, espolvoreamos con más harina y extendemos usando un rodillo. Doblamos el disco por la mitad para levantarlo y cubrimos el molde. Hacemos un poco de presión para que la masa tome la forma del molde. Puedes usar tus manos para alisar los bordes. Refrigeramos mientras preparamos el relleno. Y encendemos el horno a 220 grados Celsius. En un tazón colocamos 2 huevos y batimos un poco. Agregamos 110 gramos de azúcar, una lata de 340 gramos de leche evaporada, una cucharadita de canela, media cucharadita de sal, media cucharadita de jengibre en polvo, un octavo de cucharadita de clavo molido y una lata de 454 gramos de puré de calabaza. Mezclamos bien con un batidor hasta obtener una mezcla uniforme. Vertemos sobre la base y horneamos por 15 minutos. Después bajamos la temperatura del horno a 180 grados y horneamos 30 minutos adicionales. Mientras el relleno se hornea, preparamos el strudel, colocando en un tazón 50 gramos de avena, 90 gramos de azúcar morena y 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Mezclamos usando un tenedor o las manos. Sacamos el pie del horno y espolvoreamos con la cobertura creando una capa uniforme. La superficie del relleno ya no estará líquida, por lo que puedes colocar la cobertura sin que ésta se vaya al fondo. Regresamos al horno por 10 minutos adicionales. Si insertas un palillo en el centro, este debe salir limpio. Colocamos sobre una rejilla y dejamos enfriar 30 minutos. Después refrigeramos por 4 horas. Este pie tiene un relleno cremoso y la cobertura queda crocante, por lo que es una excelente variación del pie de calabaza tradicional. Espero que te animes a probarlo. Si te gustó el video, da clic en me gusta y suscríbete al canal.